Ya, entonces, este día vamos a hablar acerca del podcast, haciendo En un un podcast. podcast, mientras hablamos del podcast y comemos podcast. Eh, Nosotras estamos intentando interiorizarnos en el podcast y saber un poco más acerca de qué es y creemos que lo más cercano al podcast es una especie de radio que no necesita antenas para ser transmitida, que uno lo puede subir a alguna plataforma y puede ser escuchada por todos o por quien lo encuentre o tenga el link. Y es una manera muy rápida y accesible de escuchar temas acerca de, pucha, un montón de posibilidades hay de historia, de sociología, de humor, de terror, wow, un montón de Y cosas. en eso también buscar la manera de ver lo positivo de esto, de la creación de un podcast, ya que es súper fácil acceder a ellos y porque no necesitamos detenernos para poder escuchar un podcast. Incluso podemos estar haciendo aseo, caminar por la calle, hacer ejercicio, bicicleta, bueno, un sinfín de actividades que permiten a uno regalarle tiempo, que es precisamente lo que más nos falta hoy en día. O sea, el tiempo es lo que menos tenemos, pese a estar más conectados tecnológicamente, pero ya las actividades que requieren movimiento están dejándose un poco de lado por el tema del mismo uso de la tecnología. Entonces, qué bueno que la tecnología tiene esta nueva versión, esta nueva manera de poder seguir accediendo a la información, pero a través de la audición. Claro, y está increíble porque, por lo que decía la Carlita, podemos hacer cualquier cosa mientras escuchamos un podcast. Bueno, no cualquier cosa tal vez, pero por ejemplo podemos, no sé, estar manejando, andando en bicicleta, caminando, corriendo, haciendo el aseo, haciendo dormir a la guagua, un montón de cosas mientras escuchamos un Picando la podcast, cebolla mientras uno picando la llora. cebolla finita, ducharnos, wow, un montón de cosas. Y para esto hay distintas plataformas, como por ejemplo YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple, Google Podcast. Hay un montón de plataformas que la verdad yo no tenía idea que existían. Solamente cachaba Spotify. Yo también, sabes que solamente cachaba Spotify y si uno se mete más en este mundo del podcast, vaya a encontrar que existen canaletas de plataformas que pueden acceder ahí, entonces como, wow, nosotras estamos muy atrás y los podcasts están súper adelante ya y nosotras ya estamos así viejitas de la tecnología. De la tecnología. Somos un vejestorio de la tecnología, pero bueno, esperemos que encontremos distintos podcasts para poder abordar esta temática que la verdad es súper interesante en lo que es en el área de educación. Así que bienvenidos al podcast. Y también es muy importante hacernos la pregunta, por ejemplo, de el uso del podcast en relación a la educación y más específicamente en la educación parvularia. ¿Qué pensamos Exacto. acerca de? ¿Qué pensamos? Sí, qué interesante ser para educación parvularia. Bueno, no sé, yo tengo mis temas con respecto a eso, como que se contrapone, no sé si sea una muy buena idea un podcast, pero bueno, hay que verlo, a ver de qué manera se puede dar uso a esta herramienta digital. Este instante. Claro, es que además lo que yo les digo es que en educación parvularia está demostrado que entre más sentidos ocupen los niños para aprender, más significativo es el aprendizaje. Entonces, Claro. si se lo reduces a solamente escuchar todo el tiempo, es muy difícil. Tiene que ser algo muy corto y muy específico para que ellos logren tomar De hecho, atención. yo intentamos esta semana, les mostramos un audio de unos niños más grandes que están preparando una obra de teatro del Principito y que grabaron el audio de la obra. Y se los mostramos y no cacharon una, así pero nada, como... ¿De teatro, una cosa así? Era así, solamente el audio, ¿cachai? Como era un texto que ellos estaban leyendo y estaba súper fluido, súper bien hecho, súper bien hablado. Pero ellos no cacharon nada, no pusieron atención, a los 2 minutos estaban todos como ya, hagamos otra cosa, ¿cachai? Claro, No tienen de igual como... manera, para un niño, o sea, generalmente uno cuando escucha, eh, yo creo que por el tema de cómo tenemos el
sistema escolar también, po, que generalmente a pesar de que uno dice no seamos rígidos, no sé qué, cuando tú le dices a un niño escucha, es como solamente escucha, ¿cachai? Intencionalmente tú le dices ok, pero no hables, escucha, o no te muevas, escucha, ¿cachai? Entonces, sí, po, para un niño escuchar debe ser súper fome. Tal vez si el podcast tuviese instrucciones, sería distinto, como instrucciones de movimiento, pero ya no sería una conversación, sino que sería como no sé, una profe guiando una clase. Así como, sí, no sé si eso tiene como cumple con las características de un podcast, como tal vez pasa a ser otra cosa. Es que ponte también lo podrían ocupar como apoyo, no sé, si quieres hacer una obra de títeres, tienes el podcast que lo puedes descargar y la tienes, pero tú tienes que hacer el apoyo visual igual, entonces como solo no lo podía ocupar. Claro. Sí, por eso, pues, habría que darle como ese enfoque, pero no sé si sería ya un podcast, sería como una herramienta. Yo usé podcast para preparar mi examen de francés para el DALF. Hay un podcast que prepara exámenes y que te habla acerca de cómo en qué temas profundizar, de en qué centrarte, de cómo poner atención, te da tips, ¿cachai? Como en qué cosas le tienes que poner atención al momento de escuchar. Y es súper bacán, pero es para adultos, ¿cachai? No... Sí, no, sí, yo creo que el podcast tiene un rango etario, debe tener un rango para educación parvularia no nos serviría. No. Yo cuando hice el podcast en didáctica fue para hacer el análisis conversado sobre un texto que tuvimos que leer. Entonces con mi compañera analizábamos y conversábamos sobre cada capítulo que leímos y era como un debate, una conversación donde nos apoyábamos y además como que si yo decía algo muy técnico y decía sí, yo lo veo a veces cuando a los niños le estáis haciendo el mundo letrado y mostrando un ejemplo. Pero claro, fue analizando un libro y uno puede encontrar los resúmenes o la historia. Claro, en ese sentido yo creo que sí igual un podcast, pero porque tú para lo que es las prácticas pedagógicas en sí, como para los equipos. Para los equipos de aula creo que es bueno de repente, no sé, una manera de actualizar a las personas, porque no sé, hay mucha gente que le da lata a las reuniones, que le da lata, o sea, hoy en día una reunión igual es como una pérdida de tiempo, porque tú decís, hay un meme hasta ese como, me podrían haber dicho todo esto en un WhatsApp o en un correo, ¿cachai? Y es como, bueno, ¿por qué no decía esto mismo pero en un podcast? Así como, podría escuchar perfectamente este audio, no sé, por capacitación para contención emocional en niños de 3 a 6 años o de 1 a 3, una cosa así. Igual, ¿cachai? Que cuando estaba buscando información acerca de los podcasts, me imaginé que también podría ser una manera súper interesante como de usar como en un foro, ¿cachai? Como a manera de aprender y retroalimentarse, como ya, que parta un grupo, por ejemplo, haciendo un podcast acerca de un tema y otro grupo le tiene que responder con otro podcast, ¿cachai? Sería súper interesante. Sí, interesante. Porque tú, de hecho, en estas mismas clases, pues esta misma clase de los viernes o la clase de los jueves con el profesor San, que el tema igual era súper reflexivo, las clases del profesor San eran súper reflexivas, también hubiese sido interesante una manera de aprender y de retroalimentarnos a través de los podcasts, porque igual tiene como mucha opinión personal, pero a la vez mucha información de análisis. Entonces, sí, hubiese sido una buena manera tal vez de que la información pueda haber sido mejor analizada, tal vez, y retroalimentada, no sé, como una herramienta más que nada, más que buscar una manera de poder entender lo que se nos está enseñando. Sí, es que además, y bueno, yo igual seguía pensando en cómo aplicarlo con párvulos, por ejemplo, pero ya sería como casi llegar a un radioteatro. Y no sé si eso ya sería un podcast. No sé si está dentro de de la interpretación que uno lo podría dar, porque yo siento que un podcast, si bien puede narrar historias, son historias narradas, pero no cae
o por lo que yo he escuchado puede que sí, pero yo no he escuchado algún podcast que caiga en el, como el que incluya sonidos, eh, como que te lleve la imaginación a volar a ese mundo como era antiguamente el radioteatro, po. No, pues son solo voces y cambios de voces. Claro. Como de sonido, sí. Sí. Pero no como dice la Pauli, pues no dice abrieron la puerta y te suena. Claro, No, porque es que claro, eso ya era como No, porque radioteatro. requiere más elaboración, pues. claro. Por El eso, lenguaje entonces, como más simplificado. Claro. pero si uno elaborase un audio así para subirlo en estas plataformas, ¿seguiría siendo un podcast? Digo, ¿sería un podcast o ya sería visto como un radioteatro? Yo creo que ya sería como un radioteatro. Porque ¿quién pone el límite de lo que puede o no puede hacerse en un podcast? Digo, obviamente hay cosas que son Es puestas. que por lo que leímos no hay un límite, pues tú puedes hacer un podcast No, de lo que tú quieras. pero ahí está el tema, pues. El radioteatro tiene que ver con la narración de una historia que tiene personajes, que tiene sonidos, y en cambio acá es información. Entonces, por ejemplo, si le pudiésemos enseñar, no sé, por los números a los niños, y que diga el podcast, ya, tenemos el número 1, o sea, es que igual es difícil, porque Es que ahí caes, es que ni niños siquiera entiendan el no tema de sería. los números, tendría que haber un trabajo previo con los números, cosa de que comprenda lo que está escuchando. Es que ahí estaría haciendo algo memorístico, no tienes ni lo pictórico, ni lo concreto, ni lo simbólico. Por No, eso, entonces es tendría difícil. tendría que ser algo como, incluso para evaluar, así como casi kinder, finalizando kinder, pasando a primero básico, el tema de los números, como ya, da 3 saltos. ¿Qué número es ese? Ya, sí, no sé, pues, a ver, o escucha esta cantidad de aplausos. Como un podcast Voy de a dar, instrucciones. claro, como instrucción, ya, voy a dar esta cantidad de aplausos, escucha. ¿Mm? ¿Cuánto es o qué número es? 3. Pero ahí tendría que ser por eso tiene que ser un tema más para niños con un nivel de comprensión de lo que es el número en sí, el concepto de número. Yo pienso que no, que es Pero súper elevado complicado, que por ejemplo, no sé, mis alumnos que están en kinder y que tienen un nivel de comprensión como avanzado para lo que son los niños de educación parvularia, no, encuentro que para ellos es una fomedad así ya, ¿cachai? Muy Como fome que, porque no tienen sí. nada, porque Aunque tengan que seguir instrucciones, como... fome. ¿Para qué va a estar alguien por onda? Tienen que escuchar instrucciones y estamos nosotras ahí, como que Todos no... les bajamos el volumen Sí, del po. Waze, doble a la derecha, en 200. En el fondo un podcast, Obvio. entonces no podríamos llevarlo a la educación parvularia. No. O a no ser que busquemos la manera efectivamente de poder involucrarla. Pero como apoyo. Igual es difícil por lo mismo, porque los chiquillos hay que responder igual a la necesidad de movimiento de los niños. A no ser que un trabajo previo y sea parte de una herramienta, así como cuando tú escuchas una canción para motivarlos, cuando tú escuchas o ves un video para como, no sé, pues para que comprendan tal cosa. Tal vez algo que podrían desarrollar más como estando en la casa, por ejemplo. Claro. Si aprendieran a escuchar historias, por ejemplo, no sé, relatos de cuentos, estando en la casa, mientras ellos, no sé, arman Legos, bloques, qué sé yo, y escuchan historias, a lo mejor pueden entrenar ese tipo como de atención. Pero así como en la sala de clases, encuentro que es un No, yo estímulo encuentro demasiado que fome. Sí. Para estar más encima en grupo, con la posibilidad de socializar, como que no lo encuentro el Sí, bien. pues no respondería a la necesidad de como de socializar, Como porque que sí, habría sido como para un trabajo como de pandemia, como estábamos antes, con Claro. clase online, niños en Claro. la casa. Información extraoficial, Daniel me dice que el formato de la música que traspasa el cerebro se llama 8.1. Mm. 8.1. Yo sé que son unas siglas, se llama como HDMI, así como el cable, pero no el cable, es como DMI. Audio multidireccional. HMD. No preguntar al bicho. Audio multidireccional.
8D y que el 12D es el más nuevo. El 12D es el más nuevo. Igual bacán esa cuestión, como es súper estimulante cuando uno escucha una canción en ese formato. Es como que, no sé. Pero el que yo digo no son canciones, son sonidos. Te dicen, es como, por ejemplo, abren una lata de atún y se escucha perfectamente mientras abren la lata y se abre, ¿cachai? Y después cuando están comiendo y se escucha, Ah, y ¿cachai? esta cuestión, el Si tienen, son el unas, ASMR, algo así, algo así. Espérate, voy a buscar qué era ese. Y hay como de un montón de cosas, como, no sé, ilustrar los zapatos, un montón de buenas, pero de sonidos que son muy agradables, ¿cachai? Como que tú decís, oh, ¿qué ¿Y está tú consideras que haciendo? el podcast, hay podcast de ASMR? Porque eso no cacho. Los hay, los hay, sí, por ¿En eso. serio? Sí. Sí. Ya ves. No, mira, respuesta sensorial meridiana autónoma. Eso significa ASMR. ASMR. Sí, respuesta sensorial meridiana autónoma. Ay, ¿sabes qué? Voy a buscar esa cuestión porque mira, yo antes, cuando un podcast de ASMR, porque yo antes veía esos videos, ¿cachai? De los chinos comiendo así, así como casi que se va a acabar el mundo y como que me daban rabia, ¿cachai? Pero después de un tiempo como que los escuché y como que los encontraba bacán y después me daba hambre, me daba ganas de comer. Ya, aquí encontré uno, mira, lo voy a poner. Perdón, puse una casa en una... Ya, escuchen. ¿Está tomando agua? ¿No sabéis, po? ¿Viste? Ya, voy a adelantarlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿No sabéis, po? Ya, mira, y ahí comprobamos que igual hasta para uno es difícil cuando son esas situaciones, hasta para uno es como difícil comprenderla. Pero pese a eso producen algo, po. Pero si es heavy como el sonido, no sé, a mí me relaja, como que me abre la imaginación también. Ah. A ver. Pero es que es verdad, pues imagínate que está todo el rato como... Mi cabeza. Dios mío. Ya, pero en serio, porque te susurra y empieza a hacer sonido y te dice ya, como, en este momento estoy tocando tu pelo. Y escucháis, es como que te estuviera haciendo masaje en la cabeza y encuentro que es lo máximo. Pero mira ¿Por qué no mandáis ese porfa? Necesito un masaje ahora para desestresarme. no sé si es este exactamente, pero he escuchado algunos así y te juro que es como que te estuvieran haciendo, es como, no sé, es bacán. A mí me pasan cosas. Y yo creo que hay harta Ay, gente Dios. porque hay muchos que hacen ASMR y tiene... Ay, Dios. Es como la gente que ve videos de la gente que come. Ay, guaca. ¿Video de Se qué? meten como Los videos de la gente que unos come. bichos raros. Ah, a mí, po. A mí, yo antes veía por eso te digo, veía a los chinos comiendo y me daban rabia. Y era como, no puedo. Y después sabéis que los toleraba y era como una cuestión, como que me envolvía la cuestión ahí viendo, pero no sé si podría escucharlo. No he hecho esa prueba. Pero hay gente que hace videos donde solamente cocina, pero por el ruido. Pasan el cuchillo por la Sí, tabla, pues pican las verduras y todo. Y está en silencio, pero hace todo el ruido que hace está grabado. Ya, y hay otro tipo de sonido que también yo creo que deben haber podcast, que es uno que viaja, o sea, por ejemplo, hay, no sé, el sonido ya, me imagino de un camión pasando, pero el sonido cambia como de parlante y va desde uno hacia el otro
Entonces es como si en tu imaginación el camión se moviera de Pasó. dirección y pasara realmente. Esto es como Y la tú lo- música antes, porque venía con el... Ya, pues, a eso Creo que se refiere eso es mono... Estéreo. Sí, algo así. el Ariel, el tipo de audio es el Ese 8D, como 8.8. multidireccional. Ah, Que ya. igual eso es como, fue súper novedoso, de hecho, yo me acuerdo, Es bacán. Instagram, cuando empezó a salir de moda esta cuestión, yo lo vi en Instagram y salía el Leandro Martínez. ¿Te cachan el cantante del Leandro Martínez? Ay, Sí. Dios mío, el rojo. Rojo, Algo fama con rojo, rojo. salía una canción, Aquí, no me acuerdo qué citando canción rojo. era, pero fuera como ya, esta nueva tecnología, este nuevo audio furor, porque no sé qué, la cuestión, y ponte Sabía. audífonos para probar esta nueva sensación y bla, bla, bla. Y de ahí nunca más lo vi. Y me llamó mucho la atención porque es como, qué agradable, porque al final como que tú después de un rato, de escuchar mucho rato en audífonos, no sé si les pasa, que te agotas, como que se te abomba la cabeza de tanto escuchar. Pero si vas cambiando de dirección, igual es como agradable, como que te vas cansando un lado y después el otro se carga y así vas por allí para acá. Entonces igual deben haber podcast que tengan como esa herramienta precisamente para eso, para que nos puedan seguir escuchando, para que sea como agradable a la hora de escuchar. Pero a la hora que es educación, ¿realmente funciona esta cuestión como para motivar el aprendizaje? Por lo menos yo sé que es un anime que en educación parvularia no, a no ser que examinemos o investiguemos un poco más y podamos ver como el resultado, pero probando, buscando maneras de probar en podcast. Pero aún así encuentro que no es una idea, que no es una herramienta que se le pueda dar un uso a educación parvularia, no. No, en educación parvularia no, pero en otro tipo de educación, yo creo que igual como el interés, como que debe partir del oyente. Es súper difícil que uno llegue porque Claro. sí a un podcast que te puede interesar y que puede generar como más interés en ti, más desarrollo acerca de un tema o de, qué sé yo, como un ramo. Pero es uno el que lo tiene que buscar, creo. Hay millones. Yo busqué de historia, de sociología. Ay, cállate, estamos viendo un podcast de Pamela Díaz. ¿Qué me decís? No, pero yo no Sí. sé. Hay podcasts eróticos, Eróticos. Valley Club. Ay, Entonces, ¿qué Me da piensas tú, culpa, tiene Benjamín? podcast. ¿mm? Me da culpa, tiene Totalmente de podcast. acuerdo. Totalmente de acuerdo con Benjamín. Hay historias de terror. Oye, igual me gustó esta parte del texto que decía que beneficia, que los estudiantes como que encontraron el beneficio de que igual podían aprender, o sea, que les permitía la libertad de poder moverse, de poder hacer distintas actividades y a la vez ir aprendiendo. Y que increíblemente no baja el tema de la asistencia a clases. Entonces igual es Pero una yo no herramienta. entiendo eso, porque como que un podcast no es una asistencia a clase, o como que no lo entiendo. Es complementario. Como que no por escuchar un podcast vaya a asistir a clase, o no sé, no lo entiendo. Pero sí, igual es como complejo entender esa cuestión, pero porque tiene que ver con un tema de a ver, espérate. Salvar con sus efectos especiales. Va a quedar hecho casa. Me encanta, sería como chévere. Al menos yo lo que hacía también, aparte de escuchar este podcast de cómo pasar el DALF y qué sé yo, ponía podcast de temas de mi interés en francés. Y era súper interesante porque además, como aprendía de política de Francia, por ejemplo, y escuchaba, no sé, términos que antes no conocía, me interiorizaba mucho más en su cultura, en su política, en su manera de pensar, en cómo están divididos los poderes, qué sé yo. Y obviamente te invita como a saber más y a saber más, y una cosa te lleva a la otra porque te hablan, en política, no sé, te hablan de economía y te vaya a economía, y de economía te hablan de, no sé, del pescado y te vaya a los pescadores, a las caletas, no sé, y de un tema pasas a otro, y es súper interesante también porque encontráis podcast de todo.
Y claro, como educativamente, si uno como le gusta algo, podéis indagar y tenéis tema para todo, es muy interesante. Claro, Y es y súper eso es lo que fácil, yo Sari lo hago también es cuando como estoy tiempo. manejando, ¿cachai? Ponte tú, cuando Sari aquí como que a muchos les permite estudiar antes de una prueba. Ya, entonces ponte tú, nosotras siempre hablamos del tema de los tiempos de traslado. Ponte tú, para mí, no es tan fácil llegar y sacar un texto y ponerme a leer el texto en el metro, pero sí es fácil andar con audífonos y poder escuchar, no sé, pues, tener un audífono en una oreja y en la otra estar, no tener el audífono para estar atenta a lo que va pasando. Y sería súper oportuno poder escuchar la materia o los contenidos a través de un podcast, mientras me voy trasladando desde mi trabajo Sí, es bacán. hasta la universidad. Y son tiempos que se pueden aprovechar perfectamente y tiempos que muchas de nosotras igual ocupamos, o sea, tiempos de traslados igual se ocupan. Pero, por ejemplo, ustedes que siempre andan en auto, no pueden andar con el texto en la mano o no pueden andar mirando el teléfono, pero sí pueden estar escuchando Oye, y a no la vez siempre ando en manejando. auto. También camino y a veces tomo el metro. Y en bicicleta igual un poco el audífono. Más respeto, oye. No, Ya por me La están favor. discriminando. formalidad. No, pero, ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pero, pasa? pero pienso que, por ejemplo, iba a decir, la propuesta de la Constitución también habían audiolibros, que no es lo mismo que un podcast, pero igual Sí, po. servía como un poco para lo mismo, y también habían podcasts que hablaban de la Constitución, ¿cachai? Entonces era súper interesante porque al menos yo, eh, cuando en mis tiempos de traslado, cuando estaba viajando, los ponía y era como, podía disfrutar, sí, de millones de otras cosas mientras aprendía, mientras escuchaba, mientras me interiorizaba en algo. Y es gracioso lo que sea, porque al menos yo estoy escuchando y como que voy opinando y hablo sola, ¿cachai? Entonces digo, no, pero nada que ver lo que dijo, ¿cachai? Como, y hablo como para mí, como si estuviera hablando con alguien, pero hablo sola. Y es interesante lo que eso genera, como que a veces me dan ganas de tomar apuntes con algunas cosas, es bacán, ¿no? Me estoy muriendo. Ayuda. Eh, no sé. Igual bacán la cuestión. Sí, lo encuentro bacán, me encanta. No, súper buena herramienta, pero como de manera así educativa, pienso que es para adultos y, Sí, de todas eh, maneras. y también como de una manera inteligente de abordarlo, de proponerlo, porque no es tan fácil también que todo el mundo se interese por el mismo tema y para todos sea súper entretenido, como un podcast. Somos todos distintos, entonces tal vez, no sé, pues Claro. si quería abordar como a modo educativo, tal vez, no sé, si estuviésemos pasando como una herramienta como el podcast, como el caso de este ramo, podríamos escuchar cada uno un podcast de su interés y entender cómo Claro. funciona o cómo es, no sé, cómo proponen el tema, si es que te hacen reflexionar o no, como si hay humor, qué sé yo, como distintas cosas que pueden aparecer. Claro. Igual encuentro que los podcasts que como que más la llevan son esos que tienen como de miedo, historias de terror, y los que son como cómicos, Ujú. que tienen como risa. Pero sí, sabéis que sí, igual sería bacán, ponte tú para Los mí igual sería eróticos lo bacán. descubrimos recién, lo voy a poner apenas terminemos. Ajá. Ay, por Dios. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que te voy a copiar ayer? Igual sería bacán, mira. Mira, tú no lo había pensado así, Seguro eso sí, yo también. Yo pensante, qué tampoco, sé no, yo. no me aparecen esas cosas. Así como Yo puse No, podcast puedo nomás, encontrar. no, que yo lo La Pauli, escuche. le parece una mentira a la Pauli. No quiero Pauli es imaginarme más cosas. nuestra invitada especial del día. Creo que sí, el podcast incluso podría funcionar no solamente en enseñanza media, porque me encuentro que igual sería un desafío súper grande para los niños de primero hasta octavo básico, porque también están con un tema de descubrimiento, de proceso de niño adolescente, entonces tampoco es como una cuestión que oye me voy a poner a sentar y me voy a sentar y voy a escuchar un podcast o voy a aprovechar de que está mi mamá, no sé, pues de que voy hacia el colegio o que voy paseando y me voy a poner un podcast porque mucho más interesante el estímulo audiovisual.
por esta misma respuesta del el tema de los sentidos, de aprender de las distintas maneras, desde el movimiento, desde lo que veo, desde lo que toco, desde lo que huelo, de lo que siento. Pero también hay que reconocer que hoy en día los chicos también tienen un mayor acceso a las herramientas digitales y que por lo tanto es posible que incluso escuchen un podcast. No sé si a lo mejor el Salva ha escuchado uno. ¿La has propuesto escuchar un podcast alguna vez, Cami? ¿Has escuchado un podcast? Creo que sí. A ver, ¿cuál? ¿Te acuerdas de alguno? No. No se acuerda. No, yo con la chiquilla escuchamos el caso 63 en el auto, a veces. Ah, ya. Ya, pero las chiquillas tienen un rango etario que es mayor, porque son 10 y 15. Claro, pero es que yo creo que los podcasts podría ocuparlos desde el segundo ciclo. Segundo ciclo, incluso... Segundo ciclo, porque sí. igual las chiquillas han escuchado, entonces, claro, es una herramienta digital que puede tener ese rango etario. Claro, sí. Yo creo que, de hecho, en el caso de los niños, principalmente, ahora con las tecnologías, prefieren los audiolibros que leer el libro. Claro, Sin de duda, todas maneras. Pero igual ahí no estáis trabajando lo mismo tampoco. No, pero podría aplicarse. Digo, tú, si un niño está dispuesto a escuchar 2 horas claro. un audiolibro, ¿sabes que podría escuchar un podcast sobre otra cosa? Ah, sí. Digo, estarían dispuestos. Claro, Su el podcast atención. sería como el resumen, así como Claro. el rincón del vago antiguo. El rincón de... Carlita, cuidado, se te cayó el carnet, güey. El carnet. Lo ¿Qué te siento, pusiste el debo carnet? reconocer que en la media en algún momento recurría al rincón del vago porque de verdad que de repente mandaban unos textos tan fome que yo los leía, me los conseguía, los leía, pero eran tan fome que yo prefería llegar al rincón del vago. Yo Resumen. es lo más bajo que pudo haber caído, lo más flight. Ya, pero todos lo hicimos alguna vez. De hecho, ahora yo busqué podcast en el Rincón del Vago, me pareció... Ya, existe. No sé si existe todavía. Tiene un montón de herramientas. Ya, entonces, yo creo que tenemos que dar los tips para hacer un podcast. Los tips que encontramos nosotras. Entonces, primero, ¿cómo hacer un podcast? Tenemos que elegir un tema. Nosotros obviamente elegimos el tema acerca de los podcasts y la educación. Intentamos de contar un poco, deducir lo que es el podcast o qué significa para cada una también, de qué temas uno puede encontrar, qué temas uno puede abordar, en qué plataformas uno los puede encontrar y la relación con la educación y un poco con distintas tecnologías. Entonces, después hay que definir los participantes del podcast, que en este caso somos estas 4 chicas, bueno, somos las 3 que estamos haciendo el trabajo, más nuestra invitada especial, que es Paulina Enríquez, Paulina Enríquez. que Ay, por es favor, una experta en por favor. podcast. Una experta en podcast. Para nos que vino- reconozcan estas maravillosas voces. Claro. Porque parte importante de un podcast es precisamente preparar la voz. O sea, a ver, preparé mi podcast. Bueno, Claro, ya. pero primero hay que planificar el contenido. Entonces, para eso hay que hacer como una especie de guión Claro. o de ordenar la información que uno quiere contar para que tenga un orden, uno pueda reflexionar, hacer preguntas, que sea interesante también y que tenga como un hilo conductor, porque no es la Claro, idea sí. hablar como de 80.000 temas y que sean todos cortados Claro. o qué sé yo. Y luego prepararnos vocalmente, que obviamente hicimos una vocalización antes de empezar esto, maravillosa. Sí, pero mira, esta impostación vocal que estoy proyectando ahí, no, Sí. perfecta. Estábamos todas en 4 patas haciendo el gato contento, gato enojado. Nos pasamos chancho. Es que No, después del maravilloso. erótica, dice que estoy en 4 patas. Ay, no. La Pauli se quedó pegada en el podcast erótico. Va, se va a ir No, corriendo a sí. su casa. Sí, A escucharlo. todas escuchando el podcast erótico a partir de ahora. Quienes lo estén escuchando Recomendado también. por la Pauli. Ay, ¿por qué me La Pauli está 100% comprobada, así que quienes escuchen este podcast también los invitamos para poder liberar el estrés de su vida, Claro. de la rutina, de este fin de año tan tenso que ha sido. Vayan a los podcasts eróticos, lo van a pasar súper bien. Lo van a pasar súper. Esperamos que lo pasen bien. O si Y no, entonces- si no quiere tanta promiscuidad, si no quiere ese tipo de estímulo, puede acudir Mira la a película. ASMR, ASMR,
Ah, a la SMR y buscar esa manera de poder estimular su cerebro y toda la cosa. ya, que entonces, luego de prepararnos vocalmente, tenemos que ordenar como el equipo para grabar. Que en nuestro caso no tenemos grandes micrófonos ni grandes equipos de grabación. sí, Hay gente que tiene simplecito, más micrófono. humilde. Nosotros bien tenemos ahí la humilde. grabación de WhatsApp voz se y todo eso. apoya. Somos principiantes. Mención honorífica, WhatsApp. Y por si acaso, para que no aparezca todo lo que uno dice, existe la edición, que es el paso siguiente, No, pero en el que fome. necesitamos editar el podcast. Es necesario editar el podcast, porque hay veces que uno, no sé, salen sonidos desagradables o qué sé yo. O silencios. Claro, y eso se puede editar y es interesante. O uno puede poner, qué sé yo, una música de fondo, efectos especiales. Ambientarlo. A ver, espérate, déjame ver un tema. No, mentira. Salvador, por ejemplo, que acaba de poner un efecto especial de fondo. A ver, No sé, que está escuchando. a ver, Está escuchando A algo. ver, ya. Y después de editar este podcast, Espera. tendríamos la publicación del podcast en sí. ¿Dónde podríamos publicar este podcast? ¿Qué herramientas digitales tenemos para poder difundir este formato, esta herramienta de podcast? YouTube. Canal de Spotify. YouTube, Spotify. Los formatos, por ejemplo, está Spotify, YouTube, SoundCloud y pucha, hay muchas plataformas diferentes que de hecho yo no conocía, Apple también, ¿Ya? que de hecho yo no tenía idea que existían, Google Podcast, No, yo con suerte cachaba los de Spotify. yo cachaba Hasta ahí Spotify llegamos. y YouTube, Y YouTube. ese ya, claro. Ujú. Mi hermana me había contado que escuchaba podcast pero en una plataforma súper desconocida, No pero sé. bueno. No, yo debo reconocer que poco y nada escucho de podcast, pero a partir de esto igual como que bacán, así como... Porque antes el conocimiento que tenía de podcast era así como solamente de programas de, o sea, personas hablando de distintos temas, pero nunca pensé que podían llegar a tener como información, así como de educación y todo eso, Ujú. como que no, nunca indagué. Pero lo podría ocupar como una herramienta más adelante para poder entender ciertos temas que igual son a veces un poco complejos cuando estamos estudiando, como difíciles de comprender y que perfectamente podrían estar, si uno busca, bueno, el que busca encuentra. Y precisamente por eso, hay que buscar dentro de la publicación de estos podcasts también la manera de divulgar y de esta manera poder difundir distintas temáticas que sean del interés de los oyentes. De los oyentes. Bueno, entonces luego el siguiente paso es divulgar el podcast. Después de publicarlo hay que divulgarlo y pasarlo como intentar no sé, promocionarlo, es como una palabra antigua. Sí, pues, sí, eso lo estábamos Difundirlo, mencionando, qué sé yo. que divulgar el podcast para los distintos oyentes, para responder al interés de los... que respondan necesariamente al interés del oyente que está buscando la temática que... Sí, le igual interesa. ahí depende, porque medir los resultados también depende de los resultados que uno quiere tener. Como que si voy a hacer un podcast, no sé, como nosotras que estamos haciéndolo como para la clase, los resultados van a estar en la clase y como que al menos yo no espero que, no sé, un centenar de gente lo escuche después. No, te imaginas, y Entonces- después todos escuchándonos así del podcast. Somos famosas. Erótico. Las futuras educadoras de párvulo hablando de erotismo. Oye, las educadoras también son eróticas, ¿qué te pasa? Son humanas. Son personas Tienen eróticas. vida. No, sí lo sé, pero ustedes saben que las educadoras son casi santas, somos casi santas. Bueno, yo no soy santa. ¿De qué estás hablando? Vives Cállate. en el concubinato, no eres Soy una santa. Ah, broma. Soy una No sé de lo que estás santa. hablando. Soy casi santa. Yo estoy No, sí, súper yo lejos me de la creo serlo. esa, pero filo. Ya. Así que ya pues chiquillas, ha sido un gusto, chao, fue un gusto. Con susto. Y está la clase hecha. Deberían subir esto. Estamos listas. No deberían Listos para el disertar. trabajo. Gracias, profesor Jaime, por escucharnos. Gracias ¿Qué, por compañera qué? por llegar a esta Compañeras. instancia. Este es No sé nuestro cuánto podcast. rato hemos hablado. Escúchenlo. Esperamos que se motiven y que hagan el suyo también de algún tema que les encante.
Sí, de hecho vamos a hacer las clases a partir de ahora con podcast. Con podcast. Y Lo al pasamos podcast. bien, nos reímos harto. Sí. Es reglo. En Es realidad. reglo, chiquilla. Ya, goodbye. Goodbye. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.